Hola, ¿qué tal? Hoy con ustedes quería resolver este problema. Y dice así. Se tiene un bloque sólido que tiene una velocidad de 6 metros sobre segundo, el cual se desliza subiendo a través de una pendiente que no presenta fricción y el ángulo de dicha pendiente es de 19 grados. Entonces nos preguntan primero qué distancia va a subir dicho bloque en la pendiente. Esto en el caso supuesto que no tiene fricción, y en el segundo caso, dicha pendiente sí presenta fricción y solo logró subir 5 metros. Entonces hay que calcular el coeficiente de fricción en el inciso B y la distancia que recorre en la pendiente en el inciso A. Entonces, para ello vamos a pasar a hacerlo en el pizarrón. Entonces, aquí ya tengo el diagrama. Este es el bloque, la pendiente de 19 grados y se va a deslizar hacia arriba y sube a una velocidad de 6 metros sobre segundo. Entonces hay que calcular la distancia. Lo primero que vamos a hacer es el diagrama de fuerzas. Entonces, el diagrama de fuerzas aquí va a ir en esta manera. Para el primer caso, entonces no hay fricción y el peso va en esta dirección. Eso significa que entonces ya al hacer el diagrama de fuerzas un poco más claro, este es el bloque, el peso apunta en esta dirección y tiene una componente. Esta es la componente X y tiene otra componente que es la componente Y. Pero para fines de nuestra sumatoria de fuerzas y del problema nos importa un poco más la componente X. Y ese ángulo es de 19 grados. ¿A quién más tenemos actuando? Pues tenemos aquí a la fuerza normal que va hacia arriba. Y en el primer caso, pues no hay fricción. Entonces, vamos a proceder a hacer suma de fuerzas, las sumatorias de fuerzas. La suma de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración, y la aceleración en este caso, bueno, aceleración en Y, la aceleración en Y es 0, porque esto ni despega ni se hunde. Y entonces, ¿a quién tenemos en Y? Tenemos positiva a la normal, negativa a la componente Y del peso, y esto es igual a 0, entonces la normal es igual a WY. Hasta este momento no nos aporta nada para este inciso, para el inciso A, que es el primero que estamos haciendo. Luego vamos a hacer el inciso B, ahí sí va a cobrar un poquito más de importancia. Pero bueno, entonces, ahora aquí necesitamos es a la componente X. Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. ¿Y qué es lo que vemos? Que esto sí se está desacelerando. Está presentando una aceleración. Entonces, esta aceleración no es 0. Y bueno, entonces, ¿a quién tenemos únicamente? La componente que únicamente tenemos aquí es a WX, y es igual a la masa por la aceleración en X. ¿Quién es WX? Es el cateto opuesto de la componente bueno, que tiene como hipotenusa al peso. Entonces, como es el cateto opuesto, es el peso por seno del ángulo, y esto es igual a masa por aceleración en X. Por otro lado, el ángulo, bueno, más bien la masa, gravedad, seno del ángulo, y esto es igual a masa por aceleración en X. La masa es la misma, y entonces se cancela, y entonces la aceleración que presenta en el eje X es igual simplemente a la gravedad por seno del ángulo. Y bueno, ya que tenemos la aceleración, entonces podemos calcular la distancia que recorre con la fórmula velocidad al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia, por el delta X, que es la distancia que va a recorrer hasta al otro punto. Entonces, despejando la distancia, es igual a velocidad al cuadrado sobre 2 veces la aceleración, que es la aceleración en X.
Y entonces es igual a 6 metros sobre segundo. Esto va a ir al cuadrado. Todo esto sobre 2 veces la aceleración en X, que es igual a la gravedad, por seno de 19 grados. Y entonces, la distancia en X es igual a 36 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, porque estoy elevando este metro al cuadrado y este segundo al cuadrado, queda así. Y abajo queda 2, que multiplica a 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que multiplica al seno de 19 grados, que son 0.32. Y segundos cuadrados con segundos cuadrados se anulan, metro con este cuadrado y nada más te sobrevive esto. Entonces son 36 entre 2 toca 18, entre 9.8 toca 1.9, entre 0.3, 1.9 por 3 toca a 5.3 metros, 5.64 metros, 5.64 metros. Ese es el resultado del inciso A, si no presentara fricción la pendiente. Ahora vamos a hacer el inciso B, que es cuando ya presenta fricción. Bueno, ahora para el inciso B, el diagrama es muy similar. Tenemos el suelo, la superficie, el ángulo, que es de 19 grados. Nuevamente, nuestro eje de referencias va a ser paralelo a la superficie en la cual nos estamos deslizando. Este es el eje Y, este es el eje X. Y entonces, aquí tenemos el peso, lo tenemos aquí. Ese es el peso. Esta es la componente WX del peso. Y también vamos a tener que la fricción va a tratar de detener al movimiento. Esta es la fuerza de fricción. Entonces, el movimiento va a tratar de ser frenado con un valor de aceleración proporcional a la normal y su contraparte, que es WY. Entonces, volviendo a escribir el diagrama un poquito más claro. Este es el sistema de referencias. Entonces, el peso W va aquí. Este es WX, WY. Tenemos a la normal y la fuerza de fricción en ese sentido. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y, habíamos visto que era masa por aceleración en Y. Este es 0, por lo tanto esto es 0. Y en Y nada más tenemos a la normal menos WY. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, entonces la normal es igual a WY. Ahora, ¿quién es WY? WY, como aquí tengo el ángulo que es de 19 grados, este es el cateto adyacente, entonces por lo tanto lo calculamos con el peso, pero con la función coseno. Entonces es igual a W coseno del ángulo. Entonces la normal es igual a la masa por la gravedad por coseno del ángulo. Y bueno, ahora vamos a hacer suma de fuerzas en Y, perdón, en X. Entonces, suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Esto sí presenta aceleración, se está acelerando hacia abajo. Aunque está subiendo, se está frenando y gradualmente va a comenzar a retroceder. Bueno, entonces, más bien se va a empezar a detener. Nada más nos preguntan hasta dónde se detiene. Bueno, esa distancia, la distancia sí no las dan, que es de 5 metros. Y mu, el coeficiente de fricción es el que nos preguntan. Entonces, tenemos la aceleración para calcular. ¿Qué suma de fuerzas tenemos? En X
tenemos a Wx y también tenemos a la fricción. Y ambas son negativas. Y esto es igual a la masa por la aceleración en X. ¿Quién es Wx? Wx es nuevamente el cateto opuesto al ángulo. Entonces, por lo tanto, se calcula con la función seno. Entonces, es menos el peso por seno del ángulo menos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción nada más en el eje X. La fuerza de fricción, la fricción sabemos que es igual a la normal por el coeficiente de fricción. La normal por el coeficiente de fricción, y esto es igual a la masa por la aceleración en X. Entonces, W, que es el peso, es igual a la masa por la gravedad, por seno del ángulo, menos la normal. ¿Quién es la normal? La normal es la masa por la gravedad, por coseno del ángulo, y esto es igual a la masa por la aceleración en X. Ahora vemos esto, la masa multiplica aquí, aquí y aquí. Por lo tanto, se puede anular en todos. Entonces, aquí ya nada más queda menos la gravedad por seno del ángulo, menos la gravedad. Me comía mu. Aquí iba mu, y esto es igual a la masa por la aceleración en X. De todos modos, la masa se sigue anulando la masa. Entonces es gravedad coseno del ángulo por mu. Y esto es igual a la aceleración en X. Y bueno, entonces, ahora, nuevamente recurriendo a la fórmula de que la velocidad es igual a 2 veces la aceleración por la distancia, ya tenemos la distancia, nos la proporcionan, que es de 5 metros, y entonces sustituyendo, más bien despejando la aceleración en X, entonces queda así, es igual a la velocidad, es velocidad al cuadrado. Es la velocidad al cuadrado entre 2 veces la distancia que está recorriendo. Y entonces eso es igual a aquí a esto, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Entonces, despejando esto, quedaría mu, bueno, esta parte queda menos g coseno del ángulo por mu es igual a la velocidad al cuadrado sobre, bueno, vamos a poner el sobre así, sobre 2 veces la distancia más, como está negativo pasa al otro lado positivo, más la gravedad seno del ángulo. Y entonces, ya despejando el coeficiente de fricción mu es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la distancia que recorre. Esto va a ser dividido entre la gravedad y coseno del ángulo. Y a eso le tengo que sumar la gravedad, seno del ángulo, todo esto entre la gravedad y coseno del ángulo. Pero se me olvida este menos. Este menos lo que va a hacer es que lo hace negativo y a este también. Y entonces, pues ya nada más lo calculamos. Entonces, queda la velocidad al cuadrado son 36 metros sobre segundo. 36 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Esa es la velocidad al cuadrado. Porque la velocidad inicial era de 6. Ya no sé. Entre 2 por la distancia. 2 por 5 metros. 2 por 5 metros por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Todo esto por el coseno de 19 grados. Coseno de 19 grados. Y a todo esto, esta es negativa,
Ya todo esto hay que restarle. La gravedad con gravedad se anula y seno sobre coseno da tangente. Menos tangente de 19 grados. Coseno de 19 grados. Bueno, antes de continuar, antes de terminar el problema, nada más una aclaración. Este valor de dónde sale. La fórmula completa es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Esta, como se detiene el objeto, este es 0. Entonces, al momento de despejar esta pasa negativa al otro lado. Entonces, esta era la velocidad inicial. Esta es negativa. O bien, haces negativo a todo lo demás, pero una de las dos es negativa. Entonces, el valor absoluto de esto es negativo. Entonces, corrigiendo eso, como esto es negativo, este también es negativo. Bueno, simplemente, este es negativo y este es negativo. Los tres elementos que tenemos que es en la ecuación, este y este, son negativos. Entonces, conviene más hacerlos positivos. Para que este quede positivo, este ya queda positivo, y entonces este valor que estaba ya positivo, al pasarlo al otro lado, va a quedar negativo. Entonces, este ya es positivo y este sigue siendo negativo. Este es positivo y ahora sí. Entonces son 36. Son 36 entre 2 entre 9.8 entre coseno de 19 grados. Ok, me falta el 5. Perdón, 36 entre 2 entre 5 entre 9.8 entre coseno de 19 grados es igual a 0.38. Esta parte da 0.3885. Toda esta parte. Y le voy a restar tangente de 19. Y tangente de 19 son 0.34. 0.344. Entonces, ya el coeficiente de fricción es 0.38 menos 0.34. Esto da de 0.04. 0.3885 menos tangente de 19. 0.441. Entonces, la pérdida de energía cinética es del 4%. Es 0.04. Ese es el resultado final para este problema. Esa sería la respuesta al inciso B de bueno. Yo pensé que no iba a ser necesario manejar los signos en este caso. Sí iban a cambiar mucho el resultado porque entonces estas dos se iban a sumar. Pero sí fue muy importante manejar el signo. Pequeño fe de ratas. Bueno, espero que les sirva la información. Muchas gracias y hasta el próximo problema.